los gobiernos populistas no crecen, muchas veces decrecen, pero en cambio los gobiernos no populistas hacen crecer a sus países. Mire usted el caso interesantísimo de Colombia, de Perú, de Chile, ahora de México. En Brasil hubo un crecimiento considerable que ahora se ha frenado mucho, pero creo que la prueba es contundente. Los países populistas estropean las economías de sus países, aumentan la pobreza. Los países no populistas que practican la democracia liberal hacen crecer a sus países, hacen que disminuya la pobreza, crean empleo. Y creo que, por ejemplo, en un país como Venezuela, que es hoy día el foco de atención de toda América Latina, el domingo van a tener los electores venezolanos la posibilidad de elegir entre esos dos modelos que creo que están tan clarísimamente contrastados en esta elección como pocas veces en nuestra historia. ¿Cuál es su opinión con respecto al fallecimiento de Margaret Thatcher? Su hijo Álvaro Vargas Llosa señaló que era un ícono de la libertad. ¿Usted considera a Margaret Thatcher en la misma dimensión política? Mire, yo viví en Londres todos los años de Margaret Thatcher y yo vi la extraordinaria transformación de Gran Bretaña bajo su gobierno. Hay muchos aspectos en el gobierno de Margaret Thatcher que pueden ser criticados, desde luego desde una perspectiva argentina más que ninguna otra, pero desde el punto de vista del balance general de lo que fue la acción de Margaret Thatcher, su gobierno llevó a cabo una revolución realmente extraordinaria. Gran Bretaña era un país en plena decadencia económica, el socialismo había ido socavando la iniciativa individual, había ido empobreciendo extraordinariamente al país, había una especie de desánimo general y el convencimiento de que Gran Bretaña pasaría, por razón de las circunstancias y de la fatalidad, a ser un país de segundo orden. Y Margaret Thatcher, utilizando el argumento fundamental de la libertad económica, de la libertad política, de la libertad cultural, de la libertad individual, cambió absolutamente este espíritu y devolvió a Gran Bretaña lo que fue la fuente realmente de su extraordinario dinamismo y progreso en el pasado, la iniciativa individual, el respeto a la propiedad privada, la privatización de las empresas públicas, el accionariado difundido, convirtió en propietarios a millares de ciudadanos británicos que vivían en viviendas proporcionadas por los municipios que estaban en manos del Partido Socialista y que de esta manera tenían una especie de electorado cautivo. Todas estas viviendas fueron privatizadas y se creó una masa de propietarios individuales de millones de británicos y todo eso hizo que renaciera el espíritu empresarial, el espíritu creativo y en pocos años la transformación de Gran Bretaña fue extraordinaria. Por otra parte, quisiera ya con esto terminar, Margaret Thatcher devolvió una confianza a la filosofía democrática y de la libertad que en cierta forma en esos años había bajado los brazos y se había resignado a ver crecer al comunismo. A una persona tan brillante como Kissinger dijo en esos años en un discurso que yo no olvidaré que la Unión Soviética estaba allí para quedarse. Y Margaret Thatcher fue una de las personas que dijo, no es verdad. Nosotros tenemos credenciales infinitamente superiores al comunismo, nosotros hemos traído progreso, civilización, respeto a los derechos humanos, hemos traído gobiernos fiscalizados por la crítica, y la Unión Soviética es una dictadura que ha sometido a su país a abusos y atropellos contra los derechos humanos absolutamente intolerables, y ese espíritu hizo que renaciera en el mundo, en cierta forma, y sobre todo en Gran Bretaña y en Europa, la convicción de que la democracia era superior al colectivismo, al estatismo, y la historia le ha dado la razón. Lo que pasa es que los años finales de Margaret Thatcher fueron muy malos años, defendió a Pinochet, que fue algo que ensombreció terriblemente su imagen. Luego, sus actitudes tan críticas de Europa, una Europa a la que ella había apoyado, porque ella firmó el acuerdo de Maastricht, hay que acordarse en su gobierno, pero sus ataques a Europa en los últimos años hicieron de ella una imagen de nacionalista intolerante, y eso ha hecho que se empañara mucho las extraordinarias realizaciones positivas que hizo durante sus dos gobiernos.
Como digo, yo viví en Inglaterra en esos años y mis convicciones liberales en gran parte se nutrieron y se fortalecieron al ver la transformación que produjo en una sociedad que había entrado en decadencia la política de Margaret Thatcher. ¿Cómo podría definir el escenario político argentino actual? De gran incertidumbre, de un futuro que está por decidirse. Ahora tienen los argentinos muy pronto las posibilidades de pronunciarse electoralmente, que es la manera civilizada de pronunciarse sobre la orientación que quiere una sociedad para su país. Y yo espero que la democracia liberal, que es la que trae progreso, la que trae desarrollo, la que trae coexistencia pacífica, se imponga sobre el populismo que probablemente a Argentina le ha hecho muchísimo más daño que a cualquier otro país de América Latina, con las excepciones de Cuba y de Venezuela, ¿no? No solo me refería al expresidente Lula, me refiero a los presidentes actuales de América Latina. Para los venezolanos es profundamente desmoralizador, porque Venezuela durante décadas fue un país consecuente y valiente en la defensa de las democracias incipientes de Centroamérica y en la lucha contra las dictaduras del sur de nuestro continente. Hemos abierto los brazos a miles y miles de exilados que encontraron en nuestro país una segunda patria, y para nosotros ha sido profundamente doloroso ver cómo estos gobiernos de América Latina nos dan la espalda. De modo que encontrar en estos días voces en las figuras de expresidentes, senadores, diputados de toda América Latina elevando la voz en respaldo por la democracia en nuestro país es profundamente alentador, y los venezolanos nos damos cuenta que no estamos solos, que los pueblos de América Latina están con nosotros, más allá de los intereses de orden ideológico, económico o geopolítico que hacen que prevalezcan ciertas posiciones para legitimar lo ilegitimable. ¿Qué me refiero a lo ilegitimable? A gobiernos que han dejado, a un régimen que ha dejado de ser democrático desde cualquier parámetro que se mida, tanto de su legitimidad de origen como su legitimidad en el desempeño. Ahora, de cara al 14 de abril, sin lugar a duda, la actitud de la comunidad internacional es fundamental frente a estos regímenes que encuentran en estos aliados mecanismos de legitimidad y que han visto en el pasado cómo cometen abusos, y la comunidad internacional, lejos de cumplir compromisos adquiridos en la Carta Interamericana Democrática, pues les dan la espalda y en muchos casos incluso convalidan estos abusos. De modo que frente a una elección crucial en el cual, yo insisto, es el aparato del Estado frente al ciudadano, que estas voces se eleven y que los poderes públicos sepan, en Venezuela en particular el Consejo Nacional Electoral, que hay una comunidad internacional atenta de lo que haga y lo que deje de hacer estos poderes públicos, es sin lugar a duda un elemento de contención. La calle, últimamente, el presidente de Uruguay ha tenido algunos conceptos contradictorios, si se quiere, o en algún caso ofensivos para con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente en su momento, Néstor Kirchner. ¿Cuál es su opinión como ciudadano uruguayo y como dirigente político? Yo creo que a veces hay cosas que se dicen en lo privado y no deben decirse en lo público, que han sido una equivocación por tratarse de una señora, por tratarse de la presidenta de un país amigo, pero me parece que tenemos cosas mucho más importantes y mucho más serias de dificultad con la Argentina que lo que puedan ser estas palabras. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las dificultades para el turismo, las dificultades para el comercio, la negativa a publicar los análisis de aguas de UPM, la demora en el dragado del canal Martín García, la dificultad para la importación de libros hacia la exportación de libros hacia la Argentina, y tengo un largo rosario, si quiere se lo puedo dar completo. Es un espectáculo verdaderamente lamentable el de presidentes democráticos que en sus países impulsan políticas democráticas, ver la complicidad descarada con que actúan en el plano internacional, apoyando, por ejemplo, regímenes populistas, semidictatoriales, como el de Chávez, y no se diga el de la dictadura cubana. El caso quizá más escandaloso es el del expresidente Lula, que
que ha sido en su país un gobernante democrático y que ha impulsado políticas democráticas de economía de mercado, de respeto a la propiedad privada, de impulso a la empresa privada, de impulso a la inversión extranjera, que ha respetado la libertad de prensa, la pluralidad de opiniones. ¿Cómo es posible que el mismo presidente que considera que esas son las buenas políticas para su país sea un propagandista entusiasta del chavismo, de todo lo que representa Chávez, que es la negación absoluta de la democracia, de la libertad, de los principios que han regulado la política del gobierno de Lula? El caso de Lula, desgraciadamente, no es un caso aislado. Hemos visto a presidentes tan democráticos como el presidente Piñera, abrazado al cadáver de Chávez, haciendo el elogio del presidente Chávez. Hemos visto al presidente de mi país, el presidente Humala, que es un presidente democrático, que está haciendo unas excelentes políticas económicas y democráticas en el Perú, que traen mucho crecimiento, declarando en Caracas que Chávez es un modelo que debe ser seguido por el continente latinoamericano. Pero qué contradicciones tan absolutamente aberrantes, incomprensibles, qué falta de coherencia. Creo que la conclusión es muy triste. Los países latinoamericanos que padecen dictadores solo pueden contar consigo mismos, porque los gobiernos democráticos les dan la espalda y a veces les clavan puñaladas en la espalda. Los peruanos lo vivimos en la época de Fujimori. La complicidad con Fujimori fue tan escandalosa como la complicidad hoy día con el chavismo, y hasta la complicidad con Cuba en muchos casos. Hemos visto el caso verdaderamente patético de un presidente democrático como Piñera entregando la dirección de la representación de América Latina al presidente Raúl Castro de Cuba, a un dictadorzuelo de un régimen que lleva 54 años oprimiendo a los pobres cubanos. Creo que esa es una incoherencia que tenemos que denunciar. Tenemos que exigir a nuestros gobiernos democráticos que actúen democráticamente no solo en el plano interior, sino en el exterior, porque la falta de democracia en un país latinoamericano no solo afecta a los ciudadanos de ese país, sino a todo el continente. Es una semilla contagiosa, sumamente peligrosa, que tenemos que combatirla, porque una sola dictadura es suficiente para crear un ejemplo que puede ser desgraciadamente seguido, ¿no? Yo creo que, agregando algo, en América la palabra intervención es maldita, y esto de estar indicando a quién hay que votar en los demás países es algo que no podemos tolerar, y lo han hecho el gobierno argentino respecto del Uruguay, lo ha hecho el finado presidente Chávez respecto de Nicaragua, respecto de Perú, y ahora lo hace el presidente Lula. Y los países no vamos a admitir que nos enseñen cómo votar. Votar es un tema interno y lo sabemos solucionar perfectamente cada uno de los países. Y agregando lo que decía Mario, el tema del pasar la Secretaría General al señor Raúl Castro, yo hice un planteo en el Senado porque uno de los artículos del Tratado de CELAC dice la defensa del gobierno representativo. Entonces, eso es la desvalorización, el vaciamiento de las instituciones, que es mucho peor que destruirlas, vaciarlas de contenido. Y cuando se corrompen las palabras, y aquí hay un gran escritor, se corrompe toda la vida de relación. Yo voy a cometer un abuso y yo también voy a complementar estos dos planteamientos, porque además eso no solamente ocurre en el CELAC. Yo quiero decir que en el caso de Mercosur hay una cláusula democrática. Sí. Entonces, permitir el ingreso de Venezuela cuando no cumple con lo establecido en estas cláusulas de Mercosur es de un cinismo infinito. Yo solamente quería plantear dos cosas. Uno, imagínense el impacto para América Latina de la derrota del chavismo en Venezuela y el efecto que puede tener en términos del fortalecimiento institucional en el resto de los países que hoy en día están siendo directamente afectados, infiltrados con recursos provenientes de petróleo venezolano. Y de Irán, y de como socio. Y de las vinculaciones peligrosas que tiene el gobierno y que ha tenido el gobierno de Venezuela con actores que trascienden nuestro hemisferio y que están entrando a operar. Muy bien. Y que son obviamente peligrosísimos cuando interfieren además e infiltran las instituciones.
Y para terminar con el tema del populismo y como un tributo a los argentinos, voy a citar al Papa Francisco. El Papa Francisco dijo que para él el populismo era la más nefasta de las prácticas políticas, porque condenaba al individuo a la dependencia y le arrebataba la esperanza para siempre. Yo creo que ahí hay un mensaje de por qué estamos luchando, precisamente por el individuo, su dignidad, su autonomía, su libertad. Y esto es lo que ha pretendido conculcarnos a los venezolanos en nombre de los pobres y en nombre de la justicia. Muy bien. Lo cual demuestra que el Papa Francisco es mucho más lúcido que la Organización de Estados Americanos.